La vez pasada nos quedamos en la parte de codificación de una variable. Lo que hacíamos era trabajar una variable que fuera, bueno, empezamos con las enteras. Variables enteras en donde lo que hacíamos era comenzar siempre vamos a trabajar los menos representativos o los menos significativos del lado derecho y hacia el lado izquierdo los más significativos, de la misma forma en como escribimos números. De tal manera que empezamos con 2 a la 0, 2 a la 1, 2 a la 2 y vamos contabilizando cuánto vamos de lo que queremos representar. Entonces, si era 340, 128 es el último valor. ¿Por qué? Porque hasta aquí el siguiente valor que voy a representar sería el 256, de tal manera que hasta aquí llevo representado 255. Ya no cabe el 256 y lo que hacemos es ajustamos con la diferencia y lo colocamos de forma ascendente en donde le toque. ¿Cuál es el problema que vimos con esto? Que en ocasiones varios códigos están simbolizando el mismo número, ¿ok? No sé, por ejemplo, el 86. Una forma sería que esté prendido el 85 y el 2 a la 0, o bien otras formas en donde combinamos varias columnas, ¿ok? Y va a depender de esos valores, cuántos tenemos duplicados. Vimos en ejemplos que hasta el 30% podrían estar duplicados, dependiendo del caso, ¿no? Entonces, no es tan despreciable ese valor, pero ese es el precio que se paga porque no te pases, porque si no, lo que podríamos hacer es incorporar el 256, pero ya al incorporar el 256 estaríamos representando hasta el 511, de tal forma que del 340 al 511 habría un número de elementos que estarían fuera del intervalo que queremos representar. Entonces eso es lo que hacemos, ¿no? Optamos por incorporar este valor, sobre representamos algunos elementos de ese intervalo, pero no nos pasamos, esa es la ventaja. ¿Ok? Ahora vamos a ver cómo se hace la parte decimal. Cuando yo quiero representar variables y quiero generar una codificación para ellas, lo que hago es lo siguiente. Aquí se pueden o no saltar los valores. Por ejemplo, aquí no tenemos 2 a la 0, ¿ok? Porque 2 a la 0 sería un 1. Pero nos pasamos al 2 a la menos 1. 2 a la menos 1 es 0.5. Después seguiría 2 a la menos 2. ¿Qué pasaría con 2 a la menos 2? Sería 0.25, ¿están de acuerdo? Entonces, 0.25 y 0.50 ya se pasaría del 0.749 que quiero representar. Entonces, aquí es válido que yo me salte el 2 a la menos 2 y me paso al 2 a la menos 3, ¿ok? 2 a la menos 3, entonces ahora tengo 0.625, ¿ok? Cabe el 2 a la menos 4, 2 a la menos 5, y ahí es donde yo termino y digo, voy a hacer el ajuste con el valor que me falte. En este ejemplo en particular, no tengo una manera de que yo sepa cuánto llevo acumulado, no es como en el otro caso. Entonces, yo lo que tendría que hacer es directamente sumar .5 más .125 más .0625 más punto, así, ¿no? Entonces, la diferencia con el .74 que quiero representar es este, ¿ok? Si yo quiero representar el .9999, aquí yo incorporé 2 a la 1, a la menos 1, perdón, 2 a la menos 2, 2 a la menos 3, a la menos 4, a la menos 5, menos 6, y ahí fue donde opté por ajustar. Ahora, aquí no hay una regla en donde yo diga cuánto quiero, cuántas columnas voy a integrar. ¿Por qué? Porque hay una decisión que tienes que tomar en donde tú dices qué tan cercano o qué tan, ¿cómo les diré? Preciso yo quiero que ese intervalo sea representado. Ok. ¿Qué pasa cuando yo nada más tengo estas 5 columnas? ¿Ok? Cuando tengo estas 5 columnas, estoy
representando, por ejemplo, el punto 5, el punto 625, el punto 125, el punto 0625, todas las combinaciones posibles de ceros y unos que yo tengo aquí. ¿Ok? Mientras más columnas yo integro, el intervalo se granula más de tal manera que yo puedo representar valores más precisos dentro del intervalo. ¿Ok? Entonces, la decisión que yo tengo que tomar de hasta dónde y cuánto voy a incorporar es mía. Y tiene que ver con qué precisión quiero. Mientras más columnas, más precisión. ¿Ok? Entonces, imagínense que yo quiero representar el punto 75. ¿Ok? Si yo quiero representar el punto 75, pues yo podría poner el 2 a la menos 1 y 2 a la menos 2 solamente. ¿Ok? Pero ¿qué pasaría? ¿Qué únicos valores puedo representar con ellos? Pues 2 a la menos 1 y 2 a la menos 2, son 0.75, 0.5 y 0.25 nada más, ¿no? Exactamente. ¿Ok? Entonces, a ver, voy a activar MATLAB si quieren para que veamos estos casos. Okay. Cuando queremos representar el valor del punto 325, y solamente usamos dos valores para esta codificación, nos hace que este intervalo solamente se parta en cuatro valores. Y de tal manera que valores entre ellos no son representados, lo cual significa que cuando yo quiero saber el valor de la función en esos puntos, y si es una función muy precisa, no voy a tener ese valor. O sea, ¿qué pasa si cambia mucho la función? Yo no podría saber si ese es un valor óptimo, por ejemplo, porque no está representado. ¿Okay? Si yo, en cambio, uso cuatro posiciones para esta codificación, en lugar de tener las cuatro renglones, ahora tengo 2 a la 4 opciones que se convierten en 16 posiciones. ¿Ok? Y esas 16 códigos que puedo generar me dan valores mucho más precisos del 0 a este valor que tengo yo que representar. ¿Ok? Y mientras más columnas yo incorpore, voy a ser más precisa y voy a granular mucho más. ¿Ok? En el caso acá de MATLAB, por ejemplo, acá se trató de representar el punto, el 1, o sea, del 0 al 1. Y aquí tenemos varias propuestas de codificación en donde conforme aumenta el número de columnas, aumenta también la precisión del intervalo. Aquí, por ejemplo, los valores que estaban representados pues estaban muy separados entre sí y conforme aumenta las columnas, más cercanos y más cercanos de tal manera que ya puedo tener muchísima precisión en esta representación. ¿Ok? Y aquí lo que nos está diciendo es que conforme aumenta las columnas, también los valores diferentes que estamos representando, pues están aumentando. ¿En qué casos sí podríamos tener duplicados? Cuando son valores, por ejemplo, el punto 32.5 no es ningún valor que pueda ser representado como una potencia de 2. Pero, por ejemplo, si fuera punto 5 lo que quisiéramos representar, ahí sí podríamos tener duplicados. Porque estamos tomando, varias columnas que te dan valores que son potencias de 2. Entonces, ahí sí tendríamos el ajuste, como es una potencia de 2, podría estar dentro de la codificación también incorporado, y por eso es que se pudieran dar los duplicados. En este caso particular, no se dio. ¿Ok? ¿Alguna duda de la parte de cómo se está codificando los decimales? ¿No? Entonces, nada más recapitulando, cuando hacemos representación de decimales, puedo saltarme columnas, no hay un número de columnas recomendable, digamos, sino va a depender de qué tanta precisión yo quiero, nada más. ¿Okay? Y no hay un mínimo, no hay un máximo, simplemente es la forma en que yo quiero representarlo.
¿Ok? Bueno, ¿se acuerdan del diagrama en donde veíamos cómo era todo el algoritmo genético? Había una parte que decíamos la generación de la población inicial, ¿se acuerdan? Entonces, ya una vez que yo sé cómo codificar mis variables, si son enteras, si son decimales, si tienen precisión, no sé, si tienen signo, ya que lo tengo codificado, luego que tengo que pasar a generar la población inicial. Entonces, lo primero es cuántos elementos voy a incorporar en la población. Ese es un valor que te tienen que dar como un parámetro. Y se recomienda que sea de 6 o superior. O sea, valor 6 hacia arriba. ¿Ok? No generar una población de 4, de 5, una cosa así, porque no es no te va a dar mucha variedad de valores y por lo tanto no vas a tener muy buenos resultados a pesar de que iteres muchas generaciones. Entonces, yo pensaría que una buena población pues tendría que ser arriba de 50, por ejemplo. Tenemos que tener un umbral para unos, de tal forma que si el valor aleatorio que yo genero es superior a este valor de umbral, yo genero un 1 y si no, genero un 0. ¿Ok? Entonces, imagínense que mi valor de umbral es de 0.5. ¿Ok? ¿Qué pasa cuando yo genero valores con 0.5? Tengo la misma probabilidad de ceros que de unos. ¿Están de acuerdo? Más o menos. Ajá. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer un ejemplo en MATLAB para que veamos qué está pasando aquí. ¿Ok? Entonces, cuando generamos la población inicial, lo que hacemos es eso, generar, dado un valor del umbral, generamos muchos aleatorios y para cada elemento, por ejemplo, aquí, imagínense que yo tengo una población de 6 elementos, aquí están, ¿ok? Y estas son mis codificaciones para la variable X y para la variable Y, ¿ok? Y al generar aleatoriamente, aquí genera un aleatorio y este valor aleatorio es superior al valor de referencia y genera un 1. Genera un 1. Este no es mayor, genera un 0, genera un 1, genera un 0, etc. De tal manera que como yo generé el umbral de 0.5, casi tengo la mitad de ceros y la mitad de unos. ¿Ok? Casi. Y cuando yo estoy generando esto, ¿ok? Ya cuando termino aquí, yo tengo que ver qué valor me representa, así como hicimos cuando generábamos las opciones de codificación para los decimales. Ya una vez que tengo esto, digo, bueno, este me representa un 32, este un 17, este un 8, este un 2, lo sumo y este es mi variable X. ¿Ok? Lo mismo para yo. Entonces, Ajá. aquí, por ejemplo, en este caso, la idea es que todos aquellos, a ver si estoy entendiendo correctamente, se hace aleatoriamente en una primera generación, por decir, y entonces todos aquellos que coinciden con el resultado esperado o que se acercan, digo, que pasan el umbral, digamos, esos son los que se toman para la siguiente generación. No, no. Ese umbral que estamos ahorita mencionando es solamente para decir si en la población inicial este primer elemento tiene 1 o tiene 0, tiene 1 o tiene 0. O sea, existe para cada uno de estos unos y para cada ceros, para cada uno de ellos se genera un valor del umbral, un valor aleatorio, perdón, y se compara contra el umbral. Imagínate que aquí yo tengo que generé un 0.8. Entonces, el 0.8 es mayor al 0.5 de referencia, por lo tanto, generé un 1. Para este yo generé un 0.9. Entonces, este 0.9 es mayor al 0.5, por lo tanto, yo genero un 1. Pero yo aquí probablemente genere un 0.3. Entonces, el 0.3 es menor al 0.5, sí. Pues entonces este es un 0. Eso es lo que estoy haciendo. Para cada elemento, para cada bit de cada uno de los elementos de la población inicial, genero un aleatorio y hago la comparación. ¿Es mayor o es menor al umbral de referencia? Si sí es mayor, genero un 1.
Si no, es un 0. Genero un 1, genero un 0. Genero un 1, genero un 0. Ok. ¿Sale? Entonces, lo que hicimos acá en MATLAB, por ejemplo, Entonces, digamos que seleccionaríamos artificialmente sobre los que tuvieran más unos. no necesariamente, porque las variables podrían ser buenos elementos teniendo valores bajitos o altos. O sea, no hay una relación en decir, esta variable alta significa una buena función. Porque la función es una ecuación, digamos. Entonces, no siempre ese valor de la ecuación está relacionado directamente con que las X y las Y estén altas. Por ejemplo, aquí, el ejemplo aquí. Mis valores aleatorios son estos. ¿Ok? Es más, déjenme imprimirles esto para que... ¿Ok? Y entonces, cada elemento, para cada elemento, por cada bit de cada variable, voy a generar un aleatorio. ¿Ok? De tal manera que lo comparo contra el umbral que yo tengo de parámetro y voy generando unos o ceros, unos o ceros. ¿Ok? Y entonces ya después, cuando ya termino de generar, ahora interpreto esos valores y genero valores decimales que significan esos unos y ceros. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, aquí tengo un 1 en la parte del signo, por lo tanto, este es positivo. Tengo un 0, lo interpreto como negativo. Y así, ¿no? Cada uno de ellos genero qué valor tengo, qué valor decimal tengo y qué representa como número. O sea, una parte es esta parte pseudobinaria que tenemos y otra parte es el número con el que voy a trabajar. Aquí, ¿hasta aquí alguna duda? ¿No? Ok. Luego, en las opciones que teníamos ahí en el algoritmo, hablábamos de evaluar la población. Entonces, cuatro minutos. Lo que hacemos es, para cada combinación de variables, la paso por la función que me dieron que quiero optimizar y entonces la califico. En ocasiones lo que yo quiero hacer es minimizar funciones. Por ejemplo, esto que estamos haciendo también se puede hacer para encontrar caminos más cortos entre puntos, en donde, así como en la estructura de datos, ¿sí lo vieron esta parte de grafos? ¿Sí lo vieron como grafos? ¿O no? Sí. Imagínense que ahí teníamos el algoritmo Dijkstra y otros, ¿no? Imagínense que usáramos algoritmos genéticos para eso. ¿Qué haríamos? Pondríamos nuestros ceros y unos, significarían que ese camino va de ese punto a otro. Entonces, al final, lo que vamos a sumar es el costo que hay entre los elementos que tienen 1. Y lo que queremos al final es minimizar esa suma en lugar de optimizarla si estuviéramos maximizando funciones. Entonces, esto de optimización significa que dado el objetivo que tenemos, queremos encontrar el valor más alto o el más bajo, dependiendo de cuál es nuestro objetivo, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos, nosotros habíamos visto hasta esta columna que tengo aquí, ¿se acuerdan? Ya teníamos cuánto vale X y cuánto vale Y. Imagínense que yo la función que quiero optimizar es esta que tengo aquí, muy sencilla, X cuadrada más Y entre 100, ¿ok? Entonces, estos valores
los paso por esta función y voy generando qué valor de función tiene. Aquí está. ¿Ok? Mi suma que me da es de 99,75. Aquí es importante decir que si tenemos valores de función negativos, cuando yo los sume, los tengo que tomar absolutos. Por ejemplo, si aquí me hubiera dado menos 19,41, yo hubiera sumado lo mismo porque estoy tomando valores absolutos. ¿Ok? Luego, ¿cuál sería la probabilidad de la función? Este valor que tengo lo divido entre la suma de toda la función y este es el valor que me va a dar aquí. Entonces, 18,25 entre 99,75 me da punto 18,20 y tantos. 19,41 entre 99,75 me da esto. Y así sucesivamente. ¿Ok? De tal manera que este valor que tengo acá de probabilidad siempre me tiene que dar cercano a 1, si no me equivoqué. ¿Ok? Y siempre, siempre, siempre tiene que ser valores positivos, de tal manera que si aquí hubiera sido menos 18 no sé cuánto, este hubiera sido el mismo resultado. No tengo que tomar el valor, si aquí fuera negativo, no tengo que generarlo como probabilidad negativa. No existen las probabilidades negativas. ¿Ok? Y luego, ¿cómo se genera la probabilidad acumulada? Para este primer elemento es el mismo. ¿Ok? Pero a partir de aquí se acumula. Entonces, este más este me da este. Este más este me da este. El punto 72 más punto 13 me da punto 90. Punto 90 más esto, punto 96. Punto 96 más punto 28 cercano a 1. ¿Ok? ¿Alguna duda de la manera en que voy generando estas probabilidades? Ok. Nada más acuérdense, siempre son valores absolutos. ¿Ok? Cuando yo genero la función, sí dejo el valor negativo o positivo, como me vaya saliendo, pero ya cuando empiezo a trabajar suma, absoluto, 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 absoluto. ¿Ok? A partir de aquí, ya no considero los signos. ¿Ok? Bueno. ¿Alguna duda de cómo cómo evalué la población? ¿No? Bueno, ¿se acuerdan que hablábamos del elitismo? Se trata de encontrar cuáles son los mejores elementos, y eso de mejor, acuérdense, si yo quiero optimizar funciones son los más altos, si yo quiero minimizar funciones son los más bajitos, depende de lo que yo quiera, ¿no? Pero vas a encontrar aquellos que tienen el valor más conveniente para lo que queremos, ¿ok? A ver, ¿cómo? Cuando la población es impar, el elitismo también tiene que ser impar. ¿Para qué? Para que el resto de los elementos que nos falta por llenar en la siguiente generación también pueda ser posible por pares que se complete. ¿Ok? Entonces, si yo paso 15 de este 97, me faltan 82 y 82 se llenan con 41 pares. Estos sí son válidos. ¿Ok? No es válido, por ejemplo, tener 97 de población y pasar 14 de elitismo porque me quedan 83. Entonces, 83 como tal, estás hablando de 41,5 pares, entonces no podríamos llenarla. Si dejo 41 par, me falta uno. Si hago 42 pares, me sobra uno. Entonces, siempre tenemos que trabajar esto, que si mi población es par, el elitismo también tiene que ser. Si la población es impar, también el elitismo puede ser impar. ¿Ok? ¿Se permitiría un elitismo cero en una población impar? ¿No? ¿Verdad? Porque me quedaría un valor impar que tendría que llenar solamente con pares, no podría.
¿Ok? Entonces, en este ejemplo que tenemos acá, ¿cuál sería los que pasaran por elitismo? Mm, el 44 y el... bueno. A La ver, población, la 3 y la 5. ¿sí? A ver, vamos a pasar este. Em, aquí, ¿ok? En este ejemplo particular, yo no necesito las probabilidades ni las probabilidades acumuladas, solamente necesito el valor de la función. Eso es lo único que necesito, ¿ok? Ok. Entonces, esta es mi población de 6. ¿De qué tamaño tiene que ser el elitismo para que sea válido? ¿De qué tipo tiene que ser el elitismo? El 6 es par o impar. Par. Par. Por lo tanto, tiene que ser un número par. Entonces, tenemos de dos opciones. O son 2 o son 4. ¿Ok? ¿Qué valor creen que sea más recomendable? ¿2 o 4? El 4. Estamos buscando que sea más diverso. Entonces el 4, ¿no? Al revés. ¿Por qué? Porque si yo nada más paso 2, los otros 4 los voy a generar de alguna forma y van a completar. Y de tal manera que los dos primeros que estoy mandando por elitismo no van, ¿cómo les diría? Como acaparar los valores. Van a dar un rango para que yo pueda generar valores diferentes. ¿Ok? Entonces, normalmente no me acerco al 50% de la población por elitismo. Entonces, un 6, si estamos hablando de elitismo, 2 elementos está representando el 33% de la población, que es todavía aceptable. Pero ya un 4, ya estarías hablando del punto, el 66% de la población. ¿Sale? Entonces, para que no me domine la siguiente generación estos elementos, para que no se vicien los valores, digamos, no quiero que sea tan grande el valor del elitismo. Entonces, dado estos valores, el 35 es el más alto, ¿están de acuerdo? Este sería un valor, un elemento que yo quisiera seleccionar para la siguiente generación. Por ejemplo, este podría ser 1. ¿Cuál podría ser el otro? Porque es el 35, ¿no? Después de ese sigue el 19, ¿están de acuerdo? Estos dos son los que pasarían por elitismo. Y luego de eso, los otros valores entonces se volverían a crear para volver a dar 6. Exactamente. O sea, para la siguiente generación, ya empecé yo con 2 elementos que ya son como parte de la nueva generación. Los otros 4 los voy a generar con 2 pares. Ahorita vemos cómo se generan los otros pares. Ah, ya. ¿Vale? Nada más que quiero encontrar un color que es más así como que se distinga. No tanto. Entonces aquí voy a poner
elementos seleccionados por elitismo si K es 2. K es el número de elementos que voy a pasar por elitismo. ¿Sí? Si K fuera 4, entonces aparte de estos dos, ¿cuáles estarían generando? ¿Cuáles estarían seleccionando? Este de 18 y este de 17, ¿están de acuerdo? Ajá. Y entonces ya estarían dominados en la siguiente generación por estos de elitismo, ¿no? Regresando al ejemplo de la población de personas. Imagínense que pudiéramos hacer que una persona de esta generación se preservara en la siguiente. Tal vez con menos edad, tal vez con más salud, no sé, ¿no? O sea, no sé cómo hacerlo posible. Pero imagínense que pasáramos solamente 10 personas que son influyentes en esta generación para la siguiente. ¿Creen que ellas 10 dominaran la siguiente población de miles y millones de personas? No, ¿verdad? ¿O sí? No, bueno, no No, sé, porque yo no es creo que no. representativo, ¿no? Pero si en lugar de eso pasamos 100 millones de personas a la siguiente generación, sí va a haber mucha influencia de ellas en lo que va a ocurrir en la siguiente generación de personas. Entonces, es lo mismo aquí. La idea de que tenemos aquí es pasar una parte pequeña. ¿Por qué? Porque estamos asegurando que la siguiente generación va a tener esos buenos elementos, al menos, o otros que se puedan generar, ¿sale? Al menos va a tener estos dos buenos, pero puede generarse más. ¿Sí? Pero mientras más estos elementos sean muchos, se vuelve dominante en la siguiente generación, de tal manera que pues ya todos los valores van a estar cercanos al 35 y 19. Probablemente nunca lleguemos al 50, por ejemplo. ¿Ok? Entonces, esta sería la manera en que yo pasaría a la siguiente generación los mejores dos de esta población. ¿Ok? ¿Qué sucede cuando ya voy a llenar los otros? ¿Se acuerdan que decían, bueno, ¿y qué pasa con los otros 4? ¿Qué pasa ahí? Otra vez todos vuelven a jugar. Es decir, vuelven a jugar estos dos que por elitismo también ya están en la nueva generación. Vuelven a ser parte de los que pueden pasar a la siguiente generación. Vuelven a jugar. ¿Ok? Entonces, ¿cómo hago mi selección por pares? Yo primero tengo que generar un aleatorio. ¿Ok? Y ese aleatorio, voy a regresarme a esta tabla. Imagínense que yo genero un valor aleatorio de 0.5. ¿Ok? El punto 5, ¿cuál elemento de la población me está seleccionando? Me tengo que ir por la probabilidad acumulada. El punto 5 y detenerme en el primero que sea mayor o igual al punto 5. ¿Este es el que es mayor al punto 5? No. ¿Este? Sí. Entonces estoy seleccionando el segundo elemento. ¿Ok? Denme otro aleatorio, ustedes. Denme un aleatorio entre el 0 y 1. 0.43. 43, ¿ok? Entonces, 43, aunque es diferente al punto 5, me va a seleccionar el mismo, porque el primer elemento cuya probabilidad acumulada sea mayor o igual al punto 43 es el segundo. ¿Ok? Imagínense que ahora genero un aleatorio del punto 8. ¿Ok? ¿Cuál sería el primer elemento cuya probabilidad acumulada sea mayor o igual al punto 8? Este no, este no, este no, este sí. Estaría seleccionando al cuarto elemento. ¿Ok? Entonces, dice, se genera un número aleatorio y el elemento seleccionado será aquel cuya probabilidad acumulada sea mayor o igual al aleatorio. Por ejemplo, si yo genero este aleatorio, me selecciona el 1. Si yo genero este otro, al 3. Sobre la misma tabla, ¿no? Aquí está. Este sería
el aleatorio que estoy generando, el punto 24, y el primer elemento que estoy apuntando porque es mayor o igual a él, es este. Y cuando genero el punto 7158, me estoy yendo hasta este elemento. ¿Ok? ¿Qué pasa cuando yo genero este par de aleatorios y me está seleccionando al mismo elemento? Imagínense que yo genero el primero y me selecciona el 1. Siguiente aleatorio y me vuelve a seleccionar el 1. Esa es la única combinación que tengo que cuidar. Que mis dos aleatorios estén apuntando a diferente elemento. ¿Ok? Entonces, aunque estos dos aleatorios evidentemente son diferentes, me están seleccionando en la tabla al mismo elemento. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Volver a iterar otro para que el segundo elemento seleccionado sea diferente al primero que yo seleccioné. ¿Sí vamos bien, chicos? Ajá, ¿y qué vamos a hacer con esos elementos o cómo es eso? Voy a regresarme al diagrama para que recordemos. Aquí estamos. ¿Ok? Ya codifiqué mis variables. Ya generé mi población inicial. Ya califiqué mi población inicial. ¿Qué significó calificar la población inicial? Calcular el valor de la función, la probabilidad de la función, la probabilidad acumulada de la función. ¿Se acuerdan de esas tres columnas que estuvimos generando? Y luego pasé por el litismo los elementos de esa población que son más convenientes. ¿Ok? En nuestro ejemplo, por decirlo, eran 6 elementos y pasé 2 por el litismo. ¿Ok? ¿Qué hago con estos 4 que me faltan? Selecciono 2 elementos distintos. Aquí estoy. Entonces, genero un aleatorio, así, apunto a uno. Genero otro aleatorio, apunto a otro. ¿Son diferentes? Sí, ya la hice, sigo. ¿Son iguales? Vuelvo a iterar el segundo aleatorio hasta que este aleatorio me dé 2 elementos diferentes. ¿Sí queda un poquito más claro aquí? Ah, sí. Ah, ya. Sí, por eso seleccionó otros diferentes. Ajá, Porque por eso. era otro paso. Ese era otro paso. Entonces, ¿cómo selecciono los elementos? A través de aleatorios, pero la condición es de que estos aleatorios que estoy generando, a su vez, me apunten a diferentes elementos. ¿Ok? Ya una vez que yo tengo 2 diferentes, por ejemplo, aquí sería el 1 y el 3, ¿no? Aquí sí, pero ¿qué pasa si yo estoy generando este y vuelvo a darme el 1? Pues tengo que generar otro aleatorio para que me dé diferente al 1. Me da otra vez 1, tengo que volver a generar tantas veces como sea necesario. Este es un ciclo que hay que cuidar que no es infinito, ¿verdad? Pero ese es un ciclo en donde yo itero hasta que sea diferente al primero. Entonces, el primero siempre es válido. ¿Ok? El primero no me importa. Si me da el 5, el 7, el 4, el 3, el 2, no importa, siempre es válido. El que no es válido siempre es el segundo porque puede ser igual al primero. Esa es la única condición que tenemos. Ahora, otra cosa que también me han preguntado es, ¿y qué pasa si el primer par es el 1 y el 3 y el segundo par es el 1 y el 3? Y el tercer par es el 1 y el 3. No pasa nada. Es aleatoriedad. ¿Ok? Se puede aceptar eso. Lo único que no se puede aceptar es que en un mismo par encontremos iguales números. ¿Y estos números seleccionados cómo influyen en la siguiente generación entonces? Porque van a ser parte de los nuevos elementos. Hay 2 formas en que pueden ser parte. O de forma literal, o sea, igualitos, o una versión cruzada de ellos. Ok, ya. Ajá. Entonces, por eso les digo, los del litismo ya pasaron, ¿no? Pero luego puede ser que por seleccionar pares, otra vez estos elitistas puedan pasar. Por eso les digo que pueden dominar después.
Porque aleatoriamente podemos estar ante esa condición en donde se vuelven a seleccionar estos que ya habían sido parte de los Illuminati, digamos, de la generación anterior. Y entonces vuelves a tener tu lugar en la población, asignado de dos maneras, o como buen elemento, o como parte de un par que se generó aleatoriamente, que no tuvo que ver nada con tu calificación en la función, ¿no? Simplemente era como el que tenía más... Aleatoriamente te encontraron a ti y te seleccionaron. Ahora, hablando de personas, por ejemplo, imagínense que hiciéramos una forma en donde fuéramos a un paseo, que nos fuéramos a un congreso, ¿ok? Y entonces yo dijera, las personas que tienen más alta calificación en la materia tienen su lugar asegurado. Los demás van a participar en unas mecánicas, ¿ok? ¿Qué sucede? Que si ya tú eres seleccionado, tú ya no vas a jugar en las mecánicas, ¿verdad? Porque si no, podrías tener tu lugar asegurado y aparte seguir trabajando y tener un segundo lugar. Y después tú invitar a alguien que no tenga nada que ver con la materia, ¿no? Entonces, como no te puedes duplicar, no te puedes clonar, pues tienes que buscar a alguien más que vaya en el lugar. Aquí, en los números sí se pueden clonar. O sea, pasa por elitismo un número y luego puedes ser parte de un par que también lo deja. Y ya tenemos dos igualitos en la misma generación. Hay poca probabilidad, pero sí puede ocurrir. ¿Alguna duda de hoy, chicos? Creo que yo tengo una duda. Ahí al final, seleccionábamos a dos, ¿no? Dos diferentes. Pero la siguiente generación supongo que también debe de ser de 6. Exactamente. ¿Esos dos que faltan también se seleccionaron antes o No, eso se va a genera ser otro después? par. Nuevo. Otro par, sí. Por ejemplo, teníamos, ¿sí están viendo la presentación? Sí. Ok, es que de acá no me está avisando. Por ejemplo, yo pasé estos dos por elitismo, ¿no? Ya tengo dos. Selecciono un primer par, ya tengo 4. Selecciono un segundo par, ya tengo los 6 y terminé. Entonces, otra vez vuelvo a hacer lo mismo. Califico la población, paso por elitismo 2, hago el primer par, 4, segundo par, 6, y tengo la siguiente generación, y así sucesivamente. Por eso les digo que cuando estoy pasando por elitismo muchos, se vuelve como ¿cómo les diré? ¿Se cierra el círculo? Se cierra el círculo, porque si ya los pasé y eran muchos, esos mismos vuelven a pasar y vuelven a pasar y vuelven a pasar, de tal manera que lo que me queda de rango de cambiarlos, que son 2, por ejemplo, por mala suerte puedo estar también pasando a los mismos elitistas y ya me dominaron las generaciones y ya no hay nada de variedad. Ya, sí. ¿Sí? Entonces es por eso que tenemos que tener cierta variabilidad en los valores por dos formas. La primera es por no pasar tantos por elitismo y la segunda es usando un mecanismo de mutación aleatoria a los elementos que estamos generando a la nueva población. Estos son los dos mecanismos.